12:52 minutos de la mañana, tiempo de abrir este tiempo de tertulia de Momentum, y esta mañana con dos invitados. José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones, muy buenos días. Buenos días, Eva. Y también vía online recibimos a Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, muy buenos días. Creo que estás muteado, Fernando. Ahora ya te escucho. Un segundito. Ya te escucho. Fernando, perfecto. Vale, perfecto. Sí, ya se ha escuchado bien. Bueno, como siempre os voy a pedir esa fotografía del momento, del Momentum. José Luis, ¿cómo lo veis? Yo creo que el mercado se caracteriza por tres elementos fundamentales y sobre todo mirando a Estados Unidos. Estados Unidos lo que tiene es ahora una reforma por el lado de la oferta, que es básicamente todo el tema de desregulación. Un segundo elemento que es el tema de la política fiscal y más concretamente la rebaja de impuestos, y un tercer elemento que es fundamentalmente la globalización o la desglobalización, que es al final se traduce en el tema de los aranceles, ¿no? Con todo este cóctel, Trump al final ha llegado y lo que has visto es un rally espectacular de los mercados americanos, porque al final Trump es un hombre muy pro-growth, ¿no? Si a eso le unes que la productividad en Estados Unidos, hay un cambio en el ciclo y hay un incremento de la productividad en Estados Unidos y las bajadas de tipos de interés, pues es el caldo de cultivo perfecto para la renta variable, ¿no? Este es el mercado y el que todo el mundo un poco está apostando por él y donde se están dirigiendo la mayor parte de los flujos internacionales. Por contra, el resto del mundo tiene otras dinámicas. En Europa pues hay esa duda sobre política, en el sentido de qué es lo que va a pasar en Francia, qué es lo que va a pasar en Alemania. Y China, eso sí que es verdad que ya ha dado claros signos de que ha llegado su momento, whatever it takes, y poco a poco yo creo que vamos a tener noticias positivas a lo largo del año en China, ¿no? Este es el momento de mercado y las acciones hasta el momento ya todo lo han reflejado, o gran parte lo han reflejado, y es verdad que todos los indicadores, tanto de sentimiento, posicionamiento, volatilidad, etcétera, sí que muestran que deberíamos de tener una cierta cautela y quizá no poner más dinero en el mercado, porque las correcciones se podrían dar, ¿no? Quizá un poco después de más entrado enero, ¿no? Y esa sería un poco la idea del mercado en renta variable. Fernando, ese momentum. Sí, coincido con José Luis. Es verdad que el momentum es positivo y casi me atrevo a decir demasiado positivo, ¿no? Y un poco por añadir algo a lo que ha comentado José Luis, esto me recuerda un poco a la primera, digamos, el primer mandato de Ronald Reagan, que hubo también pues muchísima expectación antes de las elecciones contra Jimmy Carter, que ganó, pero hubo, digamos, ese famoso Trump Rally aplicado a Ronald Reagan, y cuando Ronald Reagan llegó a la Casa Blanca, pues fue el inicio del mercado bajista, yo creo que del 81, y no se recuperó hasta el 82. A ver, tampoco es que haya que hacer un paralelismo, digamos, perfecto con la situación actual, pero hay cosas que, digamos, hay similitudes claras, ¿no? Esa gran expectación respecto a las políticas de Trump, que es verdad que son muy beneficiosas para las empresas, pero claro, los sectores, el tipo de activo que en principio se beneficiaría por la llegada de Trump, pues han corrido mucho, ¿no? Como el sector industrial en Estados Unidos, el sector financiero, las small caps, y es verdad que el momentum es positivo, pero yo creo que la velocidad de la subida es espectacular, ¿no? Porque si miramos rentabilidades de las grandes categorías de fondos americanos, ya puedes coger gross value, pues están por encima del 20%, ¿no? Y eso, claro, ya son palabras mayores dentro de lo que uno puede esperar de la renta variable. Entonces sí, coincido con José Luis en que hay que ser cautelosos. Nosotros el mercado americano lo vemos ya pues un pelín caro, por lo menos más caro que el europeo. Es verdad que van a pues, seguir bajando tipos de interés tanto en Estados Unidos como en la zona euro, pero claro, uno también se puede preguntar si la economía americana va tan bien, si el escenario es de soft landing, de aterrizaje suave, pues a lo mejor no hay urgencia en bajar tipos de interés y posiblemente la FED tenga pues demasiado prisa en bajar los tipos de interés
cuando la inflación, recordémoslo, no está controlada. Tenemos todavía una inflación por encima del 3%, por lo menos en la parte core, y eso pues indica que pues llegar al 2% va a ser difícil. Quería, Fernando, puntualizar un tema. Es decir, coincido contigo en la idea de que hay una cierta similitud con la primera entrada de Ronald Reagan, porque aplicó muchas reformas por el lado de la oferta, ¿no? Y en eso la desregulación sería un poco la palabra con Trump. Pero nosotros aplicamos más el modelo de la segunda parte de los 90, ¿no? Desde el año 96 hasta el año 2000. Porque creemos que además hay una cierta similitud entre Internet y la inteligencia artificial, porque también hay una bajada de tipos que es un viento de cola, y en todo caso lo que sí que creemos es que lo que se puede producir es un buy on dips como estrategia a partir de una corrección, porque el sentimiento al final es excesivamente elevado. Pero no, yo sí que creo que al final el año que viene en su conjunto quizá lo que puedas tener es una primera parte con cautela o corrigiendo, pero sí en su conjunto. Sí, luego es verdad que todo lo que ha dicho Trump se manifiesta teniendo unos mercados alcistas, ¿no? Eso sí que lo veo. De hecho, la paradoja, porque es verdad que quienes estamos un poco en la Europa, que es la que está un poco sufriendo esa casi deslocalización de flujos financieros, ¿no? Ya no solo todos ahora intentamos localizar de nuevo las industrias, pero la deslocalización de flujos a nivel mundial y todos yendo a Estados Unidos es absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, quizá Europa o China en un momento determinado puedan ser un poco las sorpresas positivas para el año que viene. Claro, habrá que ver también cómo se implementan y en qué medida se implementan pues todas las políticas de aumento de tarifas, ¿no? Que ahí todo el mundo está pendiente y no sabemos cómo se van a aplicar, pero es verdad que si se aplican al 100%, que yo lo dudo, porque yo creo que una aplicación, digamos, muy estricta de las promesas de tarifas de Trump, yo creo que harían daño, ¿no? Es verdad que ese daño pues ya se ha anticipado, especialmente en algunas industrias europeas, pero habrá que ver efectivamente cómo se implementan esas, entre comillas, promesas electorales. De hecho, siempre está la famosa palabra de Trump, ¿no? Que es un hombre de negocios, transaccional, ¿no? Y al final lo que te viene a decir es que lo que va a hacer es una negociación muy hawkish, ¿no? Pero que luego al final se llegaría a un punto de acuerdo. Entonces, lo que sí que vamos a tener es una cierta volatilidad, porque convivir como gestor con Trump es garantía de volatilidad. Ya, sí. Con este gran paraguas que me habéis dibujado, además ya poniendo sobre la mesa esas perspectivas también para lo que podemos esperar el año que viene, una vez que Trump llegue, que es el gran momento, ya está moviendo los mercados y no ha llegado. Hoy lo que estamos es a la espera del Banco Central Europeo. Es un momento muy diferente a la hora de medir lo que son las diferencias, sobre todo comparando un lado y otro del charco. Por parte de la lucha inflacionaria es verdad que aquí va mejor, aunque la de servicios queda donde queda y el crecimiento queda donde queda también, con esa gran preocupación sobre Alemania, pero el mandato de Lagarde, del BCE, es únicamente la estabilidad de precios. Pero va a ser importante también, ¿no?, de alguna manera, el mensaje, como diga, de esa política restrictiva en medio de los riesgos de debilidad económica. No sé qué esperáis por parte de Lagarde en la jornada de hoy. José Luis. Bueno, nosotros esperamos que baje 25 puntos básicos. Los mercados, a través de los tipos implícitos, anticipan que el tipo terminal sería el 1,75. Yo particularmente, viendo que el crecimiento económico en Europa al final depende mucho de la política fiscal y esa al final va a depender mucho de las decisiones políticas, creo que el sesgo es más a la baja. También te ayuda, con lo cual lo que a lo mejor tenemos es un crecimiento un poco más anémico en un primer momento, y todo va a depender, es verdad, de las elecciones alemanas y qué es lo que se va a hacer allí a efectos de política fiscal, ¿no? Otra parte del mensaje de Lagarde es, tampoco creo que entre a ello, pero es el tema de Francia, y me imagino que, bueno, por el momento todo está contenido y yo creo que es un tema que tampoco lo reflejará, pero vamos, la idea es bajada de tipos 25 puntos básicos, pero quizá el sesgo a sorpresas de adicionales bajadas de tipos por encima de lo que descuenta el mercado, yo creo que lo podríamos tener. Lo de ver hoy un recorte de 50, ¿existe en algún grado de probabilidad? Hombre, probabilidades nunca se sabe, pero cabría nosotros le damos muy baja probabilidad
Le damos muy baja probabilidad. Porque al final hay también un problema en salarios que no terminan de converger a la baja, y entonces es mucho más efectivo quizá ir mostrando 25 puntos básicos cada meeting o cada reunión, que directamente hacer una bajada. Ya las hicieron al principio y era el momento más contundente de demostrar que había un cambio de política monetaria más significativo. Suiza se ha sorprendido con ese recorte de 50 puntos básicos. Su objetivo es depreciar, eso sí, al franco suizo. Fernando, ¿cómo esperáis a Lagarde? A ver, a nivel del Banco Central Europeo, yo creo que va a haber pocas sorpresas, por lo menos en el día de hoy. Los 25 puntos básicos yo creo que están ya pues incorporados en los precios. No veo la posibilidad de bajar 50 puntos básicos, aunque coincido con José Luis que a lo mejor nos vamos más a de lo que el mercado espera, ¿no? La situación macro en la zona euro es realmente difícil y habrá que, efectivamente, como comentaba José Luis, ver pues el impacto de las elecciones alemanas en febrero, ¿no? Que yo creo que ahí sí que puede haber mucha volatilidad. Hablábamos hace un momento de volatilidad en el mercado americano. Yo creo que la volatilidad en los mercados europeos está casi garantizada con esas elecciones muy importantes en Alemania, ¿no? A ver, es verdad que el riesgo de recesión ha remitido, aunque bueno, Alemania prácticamente no crece, ni Francia ni Italia. Ha habido noticias más o menos esperanzadoras, pero el escenario es complicado para la zona euro, y yo creo que ahí lo que vamos a ver hoy son 25 puntos básicos y vamos a seguir viendo bajadas de tipo de interés. Pues vamos a tener que terminar aquí ya este tiempo de análisis. Ya la semana que viene tocará Powell. No sé qué esperáis para Powell, José Luis. También, que baje 25 puntos básicos. Fernando, ¿coincidimos? Sí, lo mismo, sí. Bueno, pues tenemos que terminar este momentum. José Luis García Muelas, Loreto Inversiones, Fernando Luque de Morningstar. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz innovación. Gracias a ti. Gracias, hasta luego.